una inversión minera responsable. Hemos señalado también que consideramos que se tiene que dar una vuelta de la visión que se tiene sobre la minería en el Perú, porque consideramos que la minería ya no puede ser la misma solamente una minería extractiva, sino que debe también aquí en el Perú desarrollarse inversiones que permitan que esta extracción tenga valor agregado, es decir, los minerales procesados para que dé también posibilidad de mayor trabajo y mayor valor a los minerales que se extraen en el Perú. Así es que la política dispuesta por la señora presidenta y el Ejecutivo apunta a tener una nueva visión de la minería, repito, una minería responsable, pero que además tenga una mirada que le dé valor a las extracciones. El día de ayer también se ha celebrado y hemos conmemorado una fecha más del Día Nacional de la Juventud. Nuestros saludos a todos los jóvenes, y es importante que sepan que desde el gobierno tenemos varios programas, actividades que favorecen el desarrollo. Solamente en cuestiones de becas, ya le informará el señor ministro en la parte de educación, pero quiero destacar, por ejemplo, que en el foro del día de ayer en Perumin, varias empresas, 24 empresas mineras, se han comprometido el día de ayer de manera formal para continuar el programa del Ministerio de Trabajo de jóvenes productivos. Lo que va a permitir es que varios jóvenes accedan directamente a capacidades, pero también a oportunidades laborales en el ámbito minero. Y finalmente quiero anunciar que justamente un compromiso que asumimos con las autoridades de la Amazonía, en particular del Putumayo, hicimos una mesa de trabajo en la que el acuerdo más importante fue crear una comisión multisectorial de naturaleza permanente para el desarrollo y pacificación de la provincia del Putumayo. Es así que el domingo 21 de septiembre se publicó el Decreto Supremo 119/2025 PCM, en la que cristalizamos este anhelo y este acuerdo que se adoptó en esta mesa de trabajo. Con ese propósito, esta semana debemos estar viajando varios de los ministros en una comitiva para instalar la mesa, justamente esta comisión multisectorial en la misma ciudad de Putumayo, con la presencia del alcalde de dicha ciudad y varias autoridades. Bien, el día de hoy también en el Consejo de Ministros hemos tomado algunas decisiones muy importantes, como son la prórroga del estado de emergencia, justamente en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla. También se ha prorrogado el estado de emergencia en el corredor vial de Apurímac Sur, Cusco y Arequipa, y se han dispuesto varios informes relacionados, por ejemplo, con el plan multisectorial de heladas y friaje del 2025 al 2027. También se han examinado las facultades que desde el Ejecutivo estamos analizando presentar al Congreso de la República, y dos puntos que son muy importantes: la declaratoria de interés nacional del Congreso Internacional de Aguas Transfronterizas, propuesto por el ministro de Desarrollo Agrario. Y también debo destacar la declaratoria de interés nacional del proyecto de ley de la creación del puerto espacial propuesto por el ministro de Defensa, que ya le explicará. Justamente con esa intención nos acompañan el día de hoy los señores ministros de Defensa, don Walter Astudillo, el señor ministro de Educación, don Morgan Quero, el señor ministro, el ministro de Transportes, señor Sandoval, y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, doña Fanny Montellanos, a quien le concedemos el uso de la palabra. Señor ministro de Defensa, con el uso de la palabra. Gracias, Premier. Un saludo a los medios de comunicación y, por su intermedio, a toda la población peruana. Como lo ha manifestado el Premier, efectivamente el día de hoy se celebra el Día de las Gloriosas Fuerzas Armadas del Perú y Día de la Virgen de las Mercedes.
Precisamente el día de hoy a las 15 horas se ha llevado a cabo una misa en honor a ella, y en estos momentos se está desarrollando una procesión. Es indudable que nuestras Fuerzas Armadas juegan un rol muy importante en el país. En la ceremonia de ayer, que se realizó en la Plaza La Bandera, en Pueblo Libre, fue muy emotivo ver a oficiales, técnicos, suboficiales y personal de tropa que permanentemente ponen en riesgo su vida, y todo por esa vocación que los anima a servir, aún poniendo en riesgo su integridad física y su propia vida. Precisamente en los últimos días, ustedes conocen que las Fuerzas Armadas están cumpliendo un rol de apoyo a la Policía Nacional, o en este caso, liderando el Comando Unificado en Patás, y en los últimos días se ha realizado una operación en la región de Pampa Alta Grande, en el distrito y provincia de Patás, habiendo intervenido 2 bocaminas y 2 socavones, con lo cual ya tienen un costo aproximado que supera largamente los 250 millones de soles que afectan a la minería ilegal. Igualmente, en el BRAE, el día domingo, en una operación con la Policía Nacional del Perú, se ha asestado un golpe también al narcotráfico en el distrito de Anco, en provincia de La Mar. Y el día de hoy se ha aprobado también la extensión del estado de emergencia en el Putumayo, que, como lo ha manifestado el Premier, el día sábado se realizará la visita de la Comisión Multisectorial, porque estos asuntos que ponen en riesgo la seguridad nacional no solamente requieren la participación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sino existe otra variable que es importante: la participación de todos los ministerios y de los diferentes niveles de gobiernos, e incluso el sector privado y la sociedad civil. Estos problemas complejos tienen un componente de seguridad y un componente de desarrollo. Por eso que es importante esta mirada que da el gobierno, que es una visión integral. Y en eso estamos trabajando. Entendemos que son problemas estructurales y que no tienen solución en el corto plazo. Pero como gobierno estamos haciendo los esfuerzos necesarios para hacer frente a estas amenazas que no solamente afectan a la seguridad nacional, sino también al desarrollo de toda la población peruana. En ese sentido, permítanme reiterar el saludo a nombre del gobierno peruano y a nombre del Estado mismo, el saludo a los hombres y mujeres que visten el uniforme de la patria, que día a día dan lo mejor de sí para cumplir su sagrada misión de garantizar la soberanía, independencia e integridad territorial. Y extiendo ese saludo a los buenos ciudadanos que desde su espacio no es necesario vestir uniforme para defender al país. Por ello, a los buenos ciudadanos que de sus respectivos espacios contribuyen con la seguridad y defensa nacional, mi agradecimiento, porque es la forma de hacer patria. Es todo, primero. Muchísimas gracias, señor ministro de Defensa. Y en efecto, no es necesario, tomo sus palabras, vestir el uniforme, porque todos queremos al Perú y nos debemos a nuestra patria. Muchas gracias. A continuación, el señor ministro de Educación, señor ministro Morganquero, con uso de la palabra. Gracias, Premier. Un saludo a los amigos de la prensa,
El día de ayer, en efecto, conmemoramos el Día de la Juventud en una ceremonia con más de 1000 jóvenes que se dieron cita gracias a la Secretaría Nacional de la Juventud, que depende del Ministerio de Educación, en La Videna, y en donde participaron líderes de asociaciones juveniles, jóvenes becarios de Pronavec, deportistas destacados y paradeportistas, así como voluntarios Premier, y por supuesto también la participación muy entusiasta de jóvenes del servicio militar de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Ahí no solamente dimos el reconocimiento con el premio Yenuri Chihuala Cruz, que fue un joven que se sacrificó por la patria en el momento en que el Perú atravesó una crisis con el Ecuador en el año 95, el conflicto del Alto Cenepa, y en donde lamentablemente este joven aguajún perdió la vida. Por eso el nombre de Yenuri Chihuala Cruz, al que le rendimos homenaje cada año a través de este Premio Nacional de la Juventud. Y por supuesto ahí pudimos premiar a las categorías de comunicación social y ambiente, a los principales jóvenes que fueron destacados ganadores en sus proyectos. Hubo una gran participación de todos ellos y por supuesto esta edición ha incorporado la participación de creadores digitales cuyo impacto en la construcción de la ciudadanía informada y crítica es lo que estamos promoviendo también desde el sector educación. En este concurso Premier han participado jóvenes de 15 a 29 años con el objetivo de informar también a los jóvenes, a sus pares, sobre estas posibilidades que abre el gobierno nacional a través de estas actividades. En ese sentido, me gustaría destacar que presentamos también en ese marco el aplicativo Joven, Appli Joven, que ya está disponible en las plataformas de Apple y Android y que tiene más de 100 servicios de 15 instituciones del Estado, pero también de iniciativas del sector privado que están a disposición para todos los jóvenes que quieran recurrir a esta plataforma que está disponible en los teléfonos celulares. También quiero destacar que el día de hoy tenemos una actividad muy importante porque celebramos el Día de la Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica. Anunciar que vamos a tener este año 2025, a fines del año, cuando los jóvenes de quinto de secundaria salgan de sus colegios, van a poder acceder al título de auxiliar técnico o una certificación modular. Y esto va a beneficiar a 315,000 jóvenes este año que habrán desarrollado sus habilidades y sus competencias en educación para el trabajo y en los talleres, en sus cursos de secundaria, no solamente en Lima Metropolitana, sino en el resto del país. Este trabajo para darle el título de auxiliar técnico a nuestros jóvenes se realiza en coordinación y en alianza estricta con los más de 1.900 CETPROS públicos que tenemos en el Perú y privados, en donde se encuentran 219,000 estudiantes jóvenes. Esto no hace más que sumarse al gran esfuerzo que realiza nuestro gobierno a través del Programa Nacional de Becas y por encargo expreso de nuestra presidenta, que este año ha movilizado a 58,000 becas en 13 modalidades y estas serán 83,000 el próximo año. Todo ello sin dejar de mencionar la amplia presencia de más de 600,000 estudiantes en los próximos años en las escuelas Bicentenario que el Ministerio de Educación está entregando e inaugurando. El día de mañana también vamos a entregar el Premio Nacional de Discurso y Ensayo en homenaje
al gran pensador político, ministro también de Relaciones Exteriores del Perú al inicio de nuestra República, don José Faustino Sánchez Carrión. Se trata de un concurso que ha congregado la participación de más de 13.400 estudiantes en dos categorías: discurso oral, dirigido a estudiantes de primero y segundo de secundaria, y también el ensayo oral dirigido a estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria, que van a honrar el legado y la memoria de este gran héroe de la patria, constitucionalista, el también llamado Solitario de Sayán. Y a mucha honra estaremos en Huamachuco, capital de la provincia de Sánchez Carrión. Premier, todo esto nos plantea un escenario de diálogo constante con los jóvenes, de acercamiento, de oportunidades, más y mejores oportunidades para los jóvenes, gracias a todos los concursos escolares y actividades deportivas que promovemos cada año. Y en este año es muy especial porque hemos logrado movilizar la participación de 4 millones de estudiantes que han estado conectados en la etapa inicial de diversos certámenes. Por ejemplo, el Perú Lee, que convocó a 775,000 estudiantes. También la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática, que también es un encargo de la Presidenta de la República, que reunió a más de 1.700.000 participantes, mientras que los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos este año han convocado a más de 2 millones de escolares. ¿Es cuánto, Premier? Muchísimas gracias, señor ministro. Y creo que es muy importante retomar que ya existe este aplicativo. Por favor, los medios de prensa, hay que difundir este aplicativo para que nuestros jóvenes del país puedan acceder rápidamente a la información. A continuación, el señor ministro de Transportes y Comunicaciones, señor César Sandoval, con el uso de la palabra. Señor Premier, señores ministros, señores periodistas, quisiera darle a conocer que hemos venido desarrollando una serie de proyectos y que van concluyéndose. Hemos venido coordinando con los gobiernos locales y los gobiernos regionales, pero a la vez también hemos tenido la iniciativa sectorial, de acuerdo a lo anunciado por la señora Presidenta de la República, la doctora Dina Boluarte Segarra, cuando indicó al Perú que teníamos y tenemos un plan nacional ferroviario. Y hemos iniciado este plan nacional ferroviario por convocar a la primera ruta, que sería Lima-Ica. Y este procedimiento de gobierno a gobierno ya tienen 8 países interesados para desarrollar este proyecto. Lo mismo Lima-Barranca y Lima-Bancay. Hemos firmado, y ustedes han sido testigos, que con Proinversión hemos convenido y se firmó en presencia de las autoridades de Huancavelica y Huancayo el Tren Macho. Próximamente habrá un anuncio con la presencia de la Presidenta y de los ministros de Estado sobre un proyecto ferroviario muy importante en el país. Con respecto a las líneas o a los aeropuertos que han estado en un proceso de mantenimiento y en un estado de inactividad, me refiero a Jauja. Jauja ha entrado en funcionamiento y está perfectamente, más de 4.000 pasajeros semanales se están movilizando
hacia la Sierra Central cuando hemos puesto en funcionamiento el aeropuerto de Jauja. Anuncio al país que a partir del 29 de septiembre se pondrá en marcha el aeropuerto de Jaén, que ha estado paralizado casi algo más de 2 años y medio. Asimismo, se pondrá ya en marcha y se está concluyendo la parte que le denominamos el terminal del aeropuerto Caballococha, que también entrará en funcionamiento en el mes de octubre. Como verán entonces ustedes, tenemos la conectividad aérea que ha necesitado mantenimiento y que ha estado paralizada y que hoy vuelven a darle ese movimiento y esa conectividad para generar mejor calidad de vida, ahorro, un transporte de calidad para los ciudadanos, pero a la vez también les permite una mejor condición de vida para transportar o comercializar sus productos. Con respecto a las obras que se han venido desarrollando, hemos podido nosotros detectar en algunas obras algunas irregularidades que con la venia del señor Premier, el día de mañana estoy convocando a una conferencia de prensa porque las obras que haga este gobierno o que ha desarrollado el gobierno de la presidenta Boluarte son obras que no se casa ni se mancha con la corrupción. También quiero anunciar al país que hemos logrado concertar con el gobierno regional de Arequipa para poder reunirnos el día lunes con la Autoridad Portuaria Nacional y definir de una vez el destino del puerto de Corío, y que, de ser así, se estará firmando un convenio el día 10 de octubre en la ciudad de Arequipa. A la vez, quiero también anunciarle al país que ya está en tránsito el decreto supremo sobre el puerto de Matarani. Es el principal hub portuario del sur del país y es un eje vital para el comercio exterior, de la minería y la agricultura. Estas son las grandes obras de estos últimos tiempos que viene desarrollando en mi gestión el gobierno de la presidenta Boluarte. Y otros proyectos que se encuentran también en tránsito de infraestructura, como puentes definitivos, la instalación de puentes modulares, la instalación de puentes de bajas luces. Todo ello haremos el día de mañana un inventario para que el país entero sepa cómo se desarrolla, cómo se desempeña el sector de transportes y comunicaciones. Solamente el sector del MTC no está al servicio de intereses privados, particulares, políticos, sino al servicio de los 33 millones de peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro de Transportes y Comunicaciones. Y a continuación, la señora ministra de Desarrollo e Inclusión Social, señora Fanny Montellanos. Muchas gracias, Premier, señores de la prensa, muy buenas tardes. Yo también, al igual que mis colegas, quiero informar sobre algunas acciones que desde el Ejecutivo venimos haciendo y en este caso desde el sector de desarrollo e inclusión social. Nosotros, a inicios de este año y para mitigar los efectos del friaje en Lima y Callao, empezamos con una intervención llamada Abrigo y Bienestar con Punche Perú. Y este último sábado se llevó a cabo
esta intervención en la zona del Lurigancho, Chosica. Esta es la octava intervención realizada este 20 de septiembre en las zonas de Villa de Medialuna, en Lurigancho, Chosica, y fue la intervención de mayor alcance hasta la fecha, con más de 9.145 atenciones, donde participaron más de 44 instituciones, entidades públicas, en su mayoría como entidades privadas. Se ofertaron más de 53 servicios públicos comunitarios, superando en más de 1.800 personas la meta proyectada en este territorio. La jornada combinó atención integral con presencia institucional y ayuda humanitaria directa a las socias de los comedores populares, ollas comunes y vasos de leche, porque recibieron frazadas para mitigar los efectos del clima, ¿no? Más de 1.200 atenciones desde el MIDIS, con la participación de Juntos, Contigo, CUNAMAS, FONCODES, Pensión 75, otras instituciones como sectores como el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Vivienda, Salud, Mujer, Justicia, Defensa, Interior, la SUNAT, RENIET, la Policía Nacional del Perú, el Ejército, la Marina de Guerra, ¿no? Y la misma Municipalidad de Lurigancho, con sus servicios de DEMUNA, ULE, CIAN y OMAPET, ¿no? Cultura, MEF, PCM, De Vida, Banco de la Nación también participaron. Otro punto que queríamos informar fue sobre la participación del Perú en la segunda cumbre de la Coalición de la Alimentación Escolar. En los últimos años, y esto es a nivel global, los países han implementado programas de alimentación escolar, llegando actualmente a 466 millones de estudiantes, de los cuales 4,2 millones de niños, niñas, estudiantes son atendidos en nuestro país, ¿no? A través de 67.000 escuelas. Ahora, en este contexto, existe un consenso mundial sobre el valor de los programas de alimentación escolar, que, como siempre decimos, es más que un plato de comida, o un desayuno, o un almuerzo. Es decir, que brindan el acceso para salir de la pobreza y tener una ventana de oportunidades para los estudiantes, reforzando sistemas alimentarios, lo que debe beneficiar también a los productores o pequeños productores familiares y a las economías nacionales. Por ello es que desde el 2023, la presidenta, en el gobierno de la presidenta Boluarte, el Perú forma parte de esta coalición de alimentación escolar. La primera cumbre se desarrolló el año pasado en la ciudad de París, y esta segunda cumbre, en la que yo pude participar, se ha desarrollado en la ciudad de Fortaleza, en Brasil, los días 18 y 19 de septiembre. Y esta cumbre ha contado con la participación de más de 80 países miembros, donde han presentado sus avances en los servicios, programas, intervenciones de alimentación escolar. En el caso del Perú, hemos enfatizado la importancia de mejorar el servicio alimentario escolar para salir del mapa del hambre y afianzar la seguridad alimentaria y la alimentación escolar como un derecho. Es la mejor expresión del derecho a la alimentación adecuada. Ha sido una oportunidad valiosa para intercambiar experiencias a nivel mundial, y además de mi participación en un panel, hemos podido tener estas reuniones bilaterales con otros países como Brasil, que nos lleva más de 70 años. Ellos desde el año 59 han podido inició la reforma de la alimentación escolar. Nosotros tenemos 12 años, es bueno siempre aprender de estas experiencias, y para que en el caso del Perú no nos cueste muchos años como le ha costado al Brasil tener esa intervención que tiene ahora. También Finlandia tiene los más altos indicadores, no solamente en educación, sino también en alimentación escolar,
como parte de una propuesta integral. Hemos tenido reunión con el ministro de Comercio, también con la directora general de Alimentación Escolar, y hemos quedado en poder evaluar la participación de Finlandia en las escuelas bicentenarios, que han sido implementadas y construidas por el Ministerio de Educación en este gobierno, en esta gestión de gobierno. También tuvimos una participación bilateral con Guatemala. Guatemala más bien nos está pidiendo a nosotros asistencia técnica en parte de los modelos que nosotros tenemos y las intervenciones que sí hemos podido implementar en estos 12 años, tanto como Jaliwarma como Guasimicuna. Debo señalar que Perú también ha sido mencionado en este último informe del Estado Global de la Alimentación Escolar, publicado en el 2024, destacándose la capacidad que tuvo el Programa Nacional de Alimentación Escolar para atender rápidamente a todos los estudiantes, modificando la implementación del servicio para que estos alimentos lleguen a los hogares de los millones de estudiantes que nosotros atendimos en pandemia, ¿no? En la cumbre hemos expuesto las acciones que venimos desarrollando en Perú en esta materia, y además en el panel que participamos, que estuvo conformado por Ucrania, Perú, Honduras, Uganda, Ruanda y Senegal, pudimos mencionar que estamos en una nueva reforma del programa de alimentación escolar y que este programa no va a partir de cero, sino de lo bueno que se rescata de estos años de trabajo en estos programas que mencioné, incorporando algunos componentes con más fuerza, como la vigilancia y supervisión en todos los niveles, incluso a nivel comunitario, más modalidades de atención, tomando en cuenta las diferencias de los territorios en nuestro país, la educación alimentaria nutricional, llegando también a toda la comunidad educativa y a los mismos niños, mirando el consumo, no solamente priorizando la entrega de una alimentación sana, nutritiva, sino atender las diferencias de la cultura gastronómica de nuestro territorio, además de impulsar la agricultura familiar, así como la pesca artesanal certificada por las autoridades sanitarias. En mi participación también resalté que además de poner en conocimiento esta nueva reforma, que como he dicho, no partimos de cero, esta reforma impactará también en las mejoras de los aprendizajes, en la protección social, creación de empleo, salud y nutrición, dietas que respeten el territorio, aporte a los sistemas alimentarios, a la asistencia escolar y de hecho también un componente fortalecido de transparencia y rendición de cuentas. También quería informar respecto a las próximas acciones del MIDIS desde FONCOES. El MIDIS ha destinado 45 millones para financiar el mantenimiento de 200 escaleras en 16 distritos de Lima y Callao a través de FONCODES, para mejorar la accesibilidad peatonal de usuarios de ollas comunes y de comedores populares principalmente, pero estas acciones están en el marco también de la estrategia de reducción de pobreza urbana. Los trabajos que se inician en octubre beneficiarán a más de 23.000 personas y generarán más de 2.614 empleos temporales. En 240 instituciones educativas de 13 departamentos, FONCOES realizará el mantenimiento de sus cocinas y almacenes con un presupuesto cercano a los 33 millones de soles, beneficiando a 68.000 estudiantes que reciben el programa de alimentación escolar, generando cerca de 1.700 empleos temporales. Asimismo, desde este gobierno, tenemos el encargo de realizar el mantenimiento de la infraestructura vial
en 77 distritos de 24 departamentos, con un presupuesto que supera los 54 millones de soles, beneficiando a más de 17.000 personas y generando más de 5.400 empleos temporales. Gracias. Muchas gracias, señora ministra. Entonces hemos terminado los informes de los sectores respectivos y estamos a disposición de los señores periodistas por si tienen algunas preguntas o inquietudes. Gracias, señor Premier. Iniciamos la rueda de preguntas con Romy Mellán de TV Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un punto importante también creo que se debería detallar es en cuanto a la seguridad ciudadana, de cómo se está trabajando más que todo con los medios de transporte, ¿no? Porque muchos siguen denunciando que pagan cupos e incluso algunos están normalizando el pago de cupos para salir a trabajar. ¿Qué le decimos? ¿Qué estrategia? ¿Qué se está trabajando en este tema? Gracias. Antes que, por favor, ministro, efectivamente hay una estrategia diseñada por la Policía Nacional y por el ministro de Interior. Hemos tenido varias reuniones de trabajo con relación a ello y en efecto se ha incrementado las tareas de inteligencia y prueba de ello es que se han desarrollado varios operativos en los cuales varias de estas organizaciones criminales han ido cayendo en manos de la policía. Se está trabajando directamente con las fiscalías respectivas para que los operativos tengan justamente este respaldo jurídico. Además, hay que recordar que desde el Ejecutivo se ha dispuesto un presupuesto para geolocalizadores y georreferenciadores y hay un aspecto adicional que desde el Ministerio de Transportes también surgió una iniciativa. Señor ministro, por favor, si la podría informar. Bueno, en coordinación con el Ministerio del Interior, el Congreso de la República y donde también participó el Ministerio de Defensa, hicimos una mesa de trabajo para ver sobre la seguridad de los transportistas. Ahí el Ministerio de Transportes, entre otras cosas, se ha comprometido para poder adquirir 16.000 cámaras de vigilancia. Esto ya está en proceso, estamos a la espera del retorno del ministro de Economía para que se concluya la última etapa de este proceso administrativo que debe salir la norma que corresponde para poder adquirir las 16.000 cámaras que van a ser colocadas a más de 8.000 buses y poder apoyar, contribuir, prevenir en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Muchas gracias, señor ministro. Continuamos con Melissa Landa de la República. Sí, buenas tardes. Para el Premier, la pregunta, ahora que se ha presentado una nueva moción de censura contra Juan José Santibáñez, ¿cuál es su análisis de la situación ante el hecho inédito de que el gobierno de Dina Boluarte podría ser el primero en contar con un mismo ministro censurado 2 veces en carteras diferentes durante un mismo periodo? Yo no me voy a referir a la especulación sobre el resultado de lo que usted señala. Lo que yo te puedo decirle objetivamente que desde la perspectiva de la Constitución y obviamente respetando el reglamento del Congreso de la República, todos los funcionarios públicos están sometidos al control político de los poderes del Estado. Y en esa visión somos respetuosos de las acciones que dispongan los señores congresistas. Sin embargo, sí quiero llamar la atención de que la acción que muchas veces es reactiva es a propósito de algún programa o de alguna denuncia que no está corroborada y en el cual incluso muchas de estas acciones que hoy se pregonan pretenden criminalizar de antemano la acción de un funcionario y ahora de un ministro. Yo creo que hay que tener mucha cautela en asumir a priori y responsabilizar de manera directa a un determinado funcionario sobre ciertas acciones que solamente están ahora en el marco probablemente de un reportaje, de un informe periodístico, pero que no se encuentran corroborados en la realidad y mucho menos corroborados en el ámbito de la justicia. Así es que, partiendo de ello, retomo nuevamente lo he dicho al inicio, los señores congresistas y el Congreso de la República en el ejercicio de su control político
pueden disponer las sanciones que correspondan, incluyendo las mociones que consideren pertinentes, y desde luego nosotros como ministros aceptamos respetuosamente estas decisiones. Álvaro Cisneros, de Panamericano. Buenas tardes con todos los presentes. Señor Primer Ministro Eduardo Rana, la consulta sobre este velatorio de la Policía Nacional del distrito de Comas, que en este momento no está en funcionamiento por problemas estructurales, se gastó más de 7 millones del fondo de los propios aportantes. ¿Qué medidas se están tomando desde el Ejecutivo? Y en segundo lugar, ¿qué va a suceder con Petroperú? Hay una reunión que se ha convocado, se ha solicitado del directorio por algunos problemas financieros. Gracias. Efectivamente, he tenido una reunión con el señor ministro del Interior con el objetivo de que me prepare un informe con relación a esta inversión que se ha hecho. El ministro del Interior me ha dado algún adelanto de estas, pero estoy esperando el informe final y desde luego, si hay responsabilidades, se dispondrán las acciones. Yo le he dicho a ustedes, y lo menciono nuevamente, no nos va a temblar la mano si hay una responsabilidad administrativa o legal que se tenga que hacer. Y con relación a Petroperú, lo que se viene difundiendo en los medios es justamente parte de lo que como gobierno ya habíamos asumido, es decir, apoyar a Petroperú en los gastos de capital, es decir, en los gastos que correspondan a la compra de bienes o de combustibles que además significan su práctica comercial, que van a ser recuperados. No se va a invertir un solo sol para pagar algo adicional que no corresponda a gasto de capital. Gasto de trabajo. Continuamos con Michael Sánchez, de Exitosa. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Por favor, estamos en vivo para Exitosa. La consulta del caso como la hizo nuestra compañera de la República respecto a esta posible censura de su compañero del ministro Juan José Santibáñez de Justicia. En el caso de que esta censura prospere, nuevamente ustedes lo van a refugiar en el cargo como jefe de oficina de monitoreo intergubernamental de despacho presidencial hasta que las aguas se calmen y nuevamente lo repongan en algún otro ministerio. Como le acabo de expresar a su compañera periodista, yo no le puedo responder en materia de su pregunta sobre especulaciones sobre lo que puede o no se puede hacer. Lo que yo le puedo decir objetivamente es que vamos a respetar efectivamente el resultado y la decisión de los señores congresistas, tanto de presentar una moción como que ella sea objeto de su votación. Miriam Caguana, de RPP. Muy buenas tardes, primer ministro, y a todos los presentes. Algo que nos llama mucho la atención fue justamente la asistencia del día de ayer del alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, a una reunión que según él estaba solicitando desde hace bastante tiempo con su persona y justamente con la presidenta Dina Boluarte con respecto a este servicio ferroviario, el tren de Lima-Chosica. Ante esto, si por favor nos podría presidir qué detalles se ha llegado, algunos acuerdos previos, qué es lo que se ha conversado ante esto, que una reunión que se ha extendido durante bastantes horas. Y justamente él durante una actividad el día de hoy ha mencionado que por parte del Estado de Estados Unidos, en este caso, se evalúa presentar una documentación con referente a este sistema ferroviario que todavía no ingresa a una viabilidad de hacer puesta en marcha. ¿Cómo toman ustedes esta situación que él nuevamente detalla debería darse ya a conocer de manera inmediata ante el tiempo que justamente ya se encuentra en nuestro país? Muchas gracias. La segunda parte de su pregunta, por favor, si pudiera ser... Él ha mencionado durante una actividad el día de hoy de que por parte del gobierno de los Estados Unidos se va a presentar un documento en el cual han señalado un insulto, justamente que el material rodante no se ha puesto en marcha a través de la donación que se ha dado a conocer ya hace varios meses. ¿Cómo toman ustedes esta información que justamente dio el burgomaestre el día de hoy y con referente a lo primero también? Muchas gracias. Muy bien. El marco en el que nos desenvolvemos las instituciones del Estado es diferente al marco en el que las personas consideramos cómo debemos hacerlo. Le explico. El deber y la obligación que tenemos entre instituciones es de colaborar y contribuir al desarrollo del país. Y para eso los ministros, todos los funcionarios del Estado, tenemos un deber de colaboración y de interactuación independientemente de la posición política o de la persona que se encuentre al frente. Así que partamos de esa
premisa. Y en ese sentido, desde el Ejecutivo hemos siempre sido claros en mantener un diálogo fructífero y permanente con el burgomaestre de Lima. Tan es así que partiendo ya ahora justo del tema que usted señala, cuando se tuvo que analizar la procedencia de darle trámite al caso de los trenes, el señor ministro de Transportes y Comunicaciones tuvo a bien efectuar una mesa de trabajo que duró varias sesiones en las que se analizó de manera técnica, no política, ni de manera personal, muy a pesar que incluso el señor ministro recibió algunos calificativos que no los voy a mencionar, pero por encima de los calificativos está el país, está la ciudadanía. Recientemente, el señor alcalde expresó públicamente su deseo de reunirse, se mostró que no había querido decir lo que dijo, presentó incluso sus disculpas, señaló de que tenía un interés, es más, expresó, a diferencia de otras veces, que ahora tenía una muy buena relación con el ministro, una muy buena relación conmigo y que el camino y el puente con el Ejecutivo era de los mejores. Y en efecto, en esa misma idea, el día de ayer, en horas de la noche, tuvimos una reunión. Efectivamente es una reunión que tiene y tuvo como propósito seguir analizando lo que la mesa de trabajo ya había avanzado. Y yo lo que le puedo decir, hemos quedado que con el propósito de que esto no se politice o que tal vez alguno de los medios pueda malinterpretar o, sabiendo que la información es correcta, desinforme deliberadamente, nos hemos comprometido a no hacer pública la información, sobre todo del análisis, hasta que no tomemos una decisión. Respecto de la segunda pregunta que usted señala, yo no he tenido conocimiento ni he escuchado las declaraciones del burgomaestre limeño. Sin embargo, lo que yo les tengo que decir es que los canales entre los países están dispuestos también de manera clara. Son las cancillerías entre las cuales se ve. Si lo que él está hablando es un asunto en el que existe un propósito comercial, una actividad personal, un asunto que se ha llevado entre un Estado, probablemente es un asunto que no lo puedo analizar y en el que no me voy a pronunciar. Porque si además, como usted señala, es un asunto en el que se pretende comprometer a un Estado soberano, considero que esto debe ser tratado en los canales correspondientes. Muchas gracias. Última pregunta, Kenneth Vargas, de Willax. Sí, buenas. Hola. Buenas tardes con todos. Bueno, muchos peruanos o miles de peruanos consideran que la gestión de este gobierno en cuanto a la seguridad ciudadana es francamente desastrosa. Así que vamos a priorizar algunas consultas respecto a la agenda internacional y de megaproyectos y obviando un poco la agenda local, ¿no? de sangre que hay en las calles. Hay temas importantes como el tema de Corío, ¿no? Que importa para el futuro. La presidenta Boluarte se ha referido al tema de Trump, por ejemplo, ¿no? Al puerto de Chancay. ¿Qué pretensiones hay con Corío? Si es que la Embajada de Estados Unidos podrían mirar esto, podrían ver que hay una oportunidad para una inversión norteamericana en ese puerto, o qué capitales se han acercado respecto a ese puerto. Un mensaje también para el futuro respecto a los arequipeños. El gobernador, el buen rector de la UNSA, el señor Rojo de Sánchez, el gobernador de Arequipa, ha mencionado ayer que se viene Tía María, que está conduciéndose bien Tía María para el futuro a mediano plazo. ¿Qué mensaje podría haber para los arequipeños, para Islay, si efectivamente se está el tema del pacto, del diálogo social, se está avanzando, ¿no? Para el próximo futuro? Y lo último, para el futuro también, es para el señor ministro de Defensa. Nos volvimos a comunicar con la Dirección Regional de Minería de Amazonas. Nos volvieron a decir lamentablemente que los ecuatorianos, como se lo había comentado en el Congreso, los ecuatorianos prácticamente están socavando la soberanía porque se están llevando el oro de la frontera con Condorcanqui, ¿no? Incluso hay trochas, hay carreteras ilegales. Es un tema muy sensible para la seguridad nacional. Nos volvieron a decir que los ecuatorianos, no el gobierno por supuesto, pero agentes ilegales están llevando el oro peruano. Entonces queremos ver soluciones. Esos tres temas
de la agenda para el futuro. Con relación a la introducción, a la intervención que usted ha hecho, señor periodista, yo quiero señalar y tal vez compartir con ustedes alguna información que es importante que la tengan en cuenta, y en particular los periodistas. Cuando hablemos de la criminalidad, no estamos hablando de una situación que solamente se percibe o se siente en el país. Desde el año pasado, y usted recordará, en enero del 2024, ingresaron a un canal de televisión una banda criminal en Ecuador. Y eso dio paso a que en Lima se efectuara una reunión que acordó que los países que tuviéramos el mismo tipo de criminalidad organizada transnacional unieran sus esfuerzos con el objetivo de atender este gran flagelo que no es solo en ese momento ni de Ecuador o de Colombia y de Perú. Es un problema realmente gravísimo que atañe a todos los países y en los cuales las policías de todos los países no sabían o no saben enfrentarlo porque es una modalidad criminal diferente. Que eso es lo que ha pasado en nuestro país. Ya no voy a entrar en el análisis de qué presidente le trajo, qué sé yo. Ok, no vamos a hacerlo. Asumimos el activo, asumimos el pasivo, ¿correcto? Y desde esta perspectiva, la metodología que está utilizando el Ministerio del Interior a través justamente de la Policía Nacional, de migraciones y de varias acciones que estamos haciendo a nivel de gobierno, lo que están permitiendo es justamente integrarnos internacionalmente, pero también utilizar nuevos equipos que antes no eran necesarios, como le acabo de mencionar hace un momento, por ejemplo, los de geolocalización, de georreferenciación, las cámaras de las que habla el señor ministro, y otras acciones que van a poner en valor la posibilidad de que la seguridad ciudadana pueda ser objeto de atención inmediata. O sea que no es un problema al que rehuimos, pero que estamos enfrentando y que le aseguro que vamos a tener éxito. Permítame más bien darle el uso de la palabra a los señores ministros, porque ha hecho varias preguntas, si usted me permitiera. Señor ministro. Con el puerto de Corío deberíamos estar orgullosos, porque no solamente he dado la noticia de que posiblemente se firme un convenio. Nos vamos a poner de acuerdo el día lunes para ver si es por una APP o se va por el lado de proinversión. Pero eso lo va a decidir el gobierno regional con la autoridad portuaria y con el ministro de Estado. Todas las inversiones, señor, están abiertas, venga de donde venga. Tenemos inversiones francesas, inversiones de Reino Unido, tenemos inversiones americanas, inversiones de China, de Corea. Tenemos inversiones de todo el mundo en el Perú. El Perú está atractivo, pero no solamente he dicho el puerto de Corío, sino también estamos repotenciando el acuerdo para poner como hub portuario del sur a Macusani. Pero además tenemos el puerto de Chimbote, el puerto del Callao, Chancay, y todos ellos están repotenciando y le están dando un nivel de desarrollo, de conectividad hacia el Asia, donde facilita no solamente costos, sino tiempo a todo aquel que puede desde el otro lado del mundo puede transportar y exportar sus productos. Entonces, más allá de cualquier tipo de especulación, que no existe ningún lineamiento de dependencia ideológica o económica o de intereses, está el desarrollo de la patria. Y el Perú en estos momentos, en tema de aeropuertos, en tema de portuario, en tema de ferroviario, está siendo atractivo a nivel del mundo y genera no solamente el transporte o la exportación de productos comerciales, sino que además
de todo el mundo vienen a visitarnos. Hemos generado el turismo, se ha generado cuando se decía que después del COVID-19 era difícil recuperar la cantidad de millones de turistas que puedan venir o trasladarse no solamente al Perú, sino ir por otro lado del mundo. Pero hablemos del Perú. Se ha generado y se ha recuperado rápidamente el turismo en el Perú por todo lo que acabo de exponer. Ministro, muchas gracias. Señor Ministro de Defensa. La otra parte también voy a responder porque la forma como ha planteado su pregunta discrepo yo, ¿no? O sea, voy a dar mi posición. Porque usted inició su pregunta planteando que el tema de la inseguridad ciudadana es como si fuera un tema perdido. Y yo creo que no es así. Sí reconocemos como gobierno que es un problema muy importante, es más, estamos de acuerdo en que es uno de los temas claves que tenemos que... Tal es así que como política general del gobierno es un tema principal, se ha priorizado. Y se está haciendo todos los esfuerzos, gobiernos nacionales, gobiernos regionales, gobiernos locales, y todos los actores que tienen que ver, Ministerio Público, Poder Judicial, los medios de comunicación, sector privado, la ciudadanía misma. Ese es un tema de país. Pero si vamos a hacer un estudio comparativo, no lo dice el gobierno, lo dicen instituciones internacionales, lo pueden revisar. La situación no es como usted la menciona. Los indicadores nos muestran totalmente el opuesto a lo que está manifestado. Inicié diciendo que sí es un tema principal, porque la seguridad es fundamental para el desarrollo. Pero hay que también ver de la manera positiva. En los índices macroeconómicos nos hablan que el Perú está siendo considerado como un modelo en América Latina. Hay importantes proyectos que se están realizando, proyectos de irrigación, la agroindustria, la balanza comercial favorable, la moneda, el sol, está muy fuerte. La inflación, la más baja en América Latina, un crecimiento de 17 meses continuos. Las riquezas que tenemos. Hace poco Chevron volvió nuevamente para estudio de exploración. Entonces, la posición geopolítica envidiable de Perú, el desarrollo del sistema de puertos. Creo que debemos ser conscientes de que estamos viviendo una situación muy especial en el país. Y esto también compromete a los futuros gobiernos para continuar por un camino responsable y de mucho trabajo. Pero acá lo que tiene que invocarse es a la unidad del país. Si no somos unidos y si no tenemos una visión de país, ningún problema se va a solucionar. Respecto a la última pregunta, efectivamente la minería ilegal es otra amenaza que está afectando seriamente a la seguridad y al desarrollo del país. Imaginémonos todo eso si la minería ilegal pasaría a ser una minería formal. Estaremos hablando de otro país. Y voy a ser voy a ser muy claro respecto a lo que sucede en Condorcanqui. Vinieron un grupo de líderes a Huajún, lo recibió el Congreso, la presidenta de la Comisión de Defensa, también lo recibí en el Ministerio de Defensa. Eso fue un día jueves y viernes, e inmediatamente el lunes estuvimos viajando con la presidenta de la Comisión de Defensa y nos encontramos allá en Amazonas con el líder Aguajún y sobrevolamos la zona. Y en efecto verificamos que existe mucha minería ilegal. Pero el problema no es como usted lo plantea. Nuevamente, el tema de corrupción involucra a agentes nacionales y agentes internacionales. Viajamos con el responsable directo, el que dirige, que es el alto comisionado de la lucha contra la minería ilegal,
y él ya tiene un planeamiento, depende de la presidencia del Consejo de Ministros, y él ya tiene un planeamiento para actuar nuevamente en estos días. No puedo dar más detalles, pero ya existe un planeamiento con intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. Nuevamente invocamos a los medios de comunicación. Ustedes juegan un rol importante. Y la información genera opinión, genera desaliento muchas veces si se da mala información. Por eso que es importantísimo el poder investigar, el poder informar a la población y no desinformar. Porque, como lo manifesté en mi primera intervención, ustedes juegan un rol importante, ustedes también contribuyen a la seguridad del país. Y creo que es momento de aprovechar una situación tan expectante. De afuera nos ven como un modelo de país. Y acá nosotros seguimos todavía con esas discrepancias que no hacen bien para la unidad del país. Y más aún, ya estamos en pleno proceso electoral. Y creo que se vienen momentos mucho más difíciles donde va a ser más importante el poder difundir información veraz que ayude a la unidad nacional. Muchísimas gracias, señor ministro. Muchas gracias a ustedes también por estar con nosotros al final de la jornada del Consejo de Ministros del día de hoy. Buenas tardes con todos.